Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Les agradezco a los hermanos, al hermano Elías, que me invitó a predicar la palabra de Dios en la iglesia de San Juan de los Merinos. Ya tenía varios días de no venir, pero gracias al Señor estamos aquí para poder presentar su palabra. Así que para no perder más tiempo vamos a hacer una oración para estudiar la palabra de Dios. Así que oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos porque nos permites estar en tu santo templo para poder estudiar tu palabra. Bendice, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos estar atentos a tu palabra. Bendice, Señor, toda la hermandad, todos tus hijos. Si hay visitas, bendícelas también. Que este estudio, Señor, sea para glorificar su nombre y que pueda transformar nuestras vidas tu palabra, porque en tu palabra hay poder. Ayúdala, Señor, a conocer los tiempos en que vivimos y así poder prepararlos para tu venida. Quédate con nosotros a través de tu Espíritu Santo, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a profundizar en las Sagradas Escrituras. Quiero que hablemos acerca de, en realidad vamos a hacer un paralelo entre la historia del libro de Esther y lo que pasará con el pueblo de Dios al final de la historia. Y vamos a ver, hermano, cómo está la adoración y la ley de Dios en conflicto en esta historia que vamos a estudiar a continuación. Pero antes quiero que nosotros leamos algunos textos bíblicos donde demuestra la Biblia de que la única adoración la merece Dios por ser el creador. Nadie más. Dios es el único que merece ser adorado. Y para eso vamos a leer por lo menos 3 citas bíblicas que demuestran de que la adoración solamente es a Dios, ni tan siquiera a los ángeles, ni tan siquiera a los hombres, nada de eso. La adoración es única y exclusivamente ¿para quién? Para Dios, nuestro creador. Noten lo que dice Mateo 4:10. Jesús en la tentación le responde a Satanás de la siguiente manera. Satanás buscaba adoración del Hijo de Dios. Satanás siempre ha buscado que se le adore. Y noten la pretensión en el desierto. Satanás le dice a Jesús: si tú me adoras, te daré todos los reinos de este mundo. Y Jesús le respondió en el versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él que servirás. Noten qué pretensión quería Satanás: que el Hijo de Dios lo adorara. Y Jesús le dijo: escrito está, solamente al Señor tu Dios adorarás. Solo a Él. Solo. Ahora, noten lo que dice Apocalipsis 19:10. Juan, el apóstol, al ver en la visión al ángel Gabriel, quiso adorarle. El ángel Gabriel es un querubín. Y noten el ángel Gabriel que respondió al apóstol Juan. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle. La palabra griega para adoración o adorar en el griego es proskuneo. Cuando usted lea en la Biblia adoración, esa palabra en griego, que es en el que escribió el libro de Apocalipsis y muchas partes del Nuevo Testamento, la palabra adoración es proskuneo, que literalmente significa postrarse y poner rostro en tierra. No es solamente arrodillarse, sino que llegar hasta el suelo y poner la cara en el suelo.
Así adoraban los profetas y los apóstoles a Dios. Cuando se aparecía un ángel, el ángel de Jehová, que es Cristo, una teofanía, rendían adoración, proscuneo, se abalanzaban hasta el suelo y adoraban. ¿Me entienden qué quiero decir? Ahora, en la palabra, la etimología, proscuneo, adoración, también se le aplica cuando un perro le lame la mano a su amo. ¿Qué está demostrando el perro? Cuando le lame la mano a su hermano. Está mostrando humillación profunda y que lo ama. Eso significa proscuneo, como lamer la mano, como cuando el perro lame la mano a su amo. O sea, cuando nosotros adoramos a Dios, estamos demostrando una profunda ¿qué? Humillación, así como el perro le lame la mano ¿qué? A su amo. ¿A quién es el único que debemos de humillarlos y rendirle adoración? ¿Es solamente a quién? A Dios. No a un ángel, no a un querubín, no a un hombre, sino solamente a quién? A Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, aquí está hablando Gabriel, y Juan está describiendo lo que Gabriel le dijo, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. ¿A quién hay que adorar? Noten que el ángel Gabriel no permitió adoración. ¿Podemos adorar a un ángel? No. Gabriel dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. La adoración es únicamente a Dios, a nadie más. Pero ¿por qué razón debemos de adorar únicamente a Dios? Porque Él es el creador. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Esa palabra a gran voz es del griego megáfono. O sea, este mensaje tiene que ¿cómo? Gritarse sin miedo. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad, aquí está la palabra proscuneo, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué Dios merece ser adorado? No solamente porque es Dios, sino porque Él es ¿qué? El creador. Nadie más. Hay muchos dioses y señores en el mundo. Tenemos culturas que adoran el ibis, adoran la vaca, otros adoran a Maitreya, a Hare Krishna, el dios de los masones. Otros adoran a Alá. Pero ninguno de esos dioses es ¿qué? Creador. Hay muchos dioses y señores, pero para nosotros hay un solo Dios, dice Pablo, y un Señor Jesucristo. El único que merece la adoración es ¿quién? Dios, porque Él es ¿qué? El que hizo el cielo, el mar, la tierra y las fuentes de las aguas. Él es nuestro creador, nadie más. Y por eso merece la adoración, el poder y la gloria. Amén. Ahora, vamos a ver una historia en el libro de Esther, donde un hombre mortal, carnal y pecador buscaba adoración. Y quiero decirles algo muy interesante, hermano. Cuando usted lea algo de la Biblia, nunca se quede en historia, porque las historias tienen una dimensión profética y apocalíptica. Toda la Biblia termina y se encuentra en el libro de Apocalipsis. Significa que si usted quiere entender el libro de Apocalipsis,
tiene que conocer ¿qué? Desde Génesis hasta ¿qué? Hasta Judas. ¿Por qué hay muchos errores de interpretación profética en el mundo protestante? Porque desconocen ¿qué? Toda la Biblia. Porque en el libro de Apocalipsis terminan y se encuentran todos los libros de ¿qué? De la Biblia. Las historias del Antiguo Testamento no solamente son historias, sino que esas historias tienen una aplicación profética y que termina en el libro de Apocalipsis. Si usted quiere conocer la marca de la bestia, ¿a dónde tiene que conocer? La historia de Caín y Abel. Si usted quiere conocer los 144,000 de Apocalipsis, ¿qué tiene que conocer primero? El carácter de los 12 hijos de ¿qué? De Jacob. Si usted quiere conocer quiénes son los que van a entrar a la Nueva Jerusalén, según Apocalipsis, tiene que conocer la historia y la caída de Adán y Eva, que por el pecado fueron sacados ¿de qué? Del jardín del Edén. Todo lo que encontramos en Apocalipsis está en la Biblia. Si usted quiere conocer qué es la marca de la bestia y su número, tiene que conocer la historia de Nabucodonosor y la imagen que levantó en el valle de Dura. O sea, todo lo que encontramos en Apocalipsis es porque son referencias que vienen ¿de dónde? De otras partes de la Biblia. ¿Por qué muchos no pueden y ni predican profecías? Porque desconocen este principio. Hay errores de interpretación profética porque desconocen este principio, que todos los libros de la Biblia terminan y se encuentran ¿a dónde? En Apocalipsis. Todo está en Apocalipsis. La historia del libro de Esther. ¿Cuántos han leído el libro de Esther? ¿Verdad que viene solamente en los libros de historia que la reina Esther fue una mujer, una gran sierva de Dios que se casó con el rey Asuero? Y hasta ahí. He oído predicaciones donde hablan del libro de Esther, que es una mujer guerrera, una mujer de Dios. Y hasta ahí la dejan. ¿No ven que detrás de esa historia hay una dimensión profética y apocalíptica? La historia del libro de Esther es una historia que refleja lo que sufrirá el pueblo de Dios antes de la venida de Jesús. Es lo mismo que pasará el pueblo de Dios. Y vamos a ver que en esta historia del libro de Esther está el conflicto, la adoración y la obediencia a los mandamientos de Dios. Es interesante, hermanos, que el libro de Esther, aparte de ser una historia real, nos muestra una dimensión profética y apocalíptica. Es interesante, hermanos, que en este libro de Esther se presenta el tema central, que es la adoración. Un rey político dando un decreto religioso para matar a los judíos, especialmente a Mardoqueo. Es interesante, hermanos, que en esta historia del libro de Esther, que no la vamos a leer toda, sino que voy a leer algunos versículos bíblicos para demostrar lo siguiente. Un hombre pecador, un hombre carnal caído, quería que lo adoraran. Este hombre se llamaba Amán. Mire qué interesante. Y este hombre se llenó de ira al ver de que había uno que no se rendía ni le adoraba a él, y era Mardoqueo. Todos le adoraban a Amán, pero solamente había uno que no adoraba a Amán, y era ¿qué? Mardoqueo. Es interesante, hermanos. Vamos a ver, hermanos, que en esta historia está implícita la adoración y la obediencia a la ley de Dios. Si no adoras a Amán, iba a haber un decreto de muerte de parte del rey civil, el rey Asuero. Noten que la adoración está en conflicto y la obediencia. Pero ya vimos de que según la Biblia, ¿a quién es el único que hay que rendirle adoración? A Dios. Pero aquí vemos de que un hombre está buscando ¿qué? Adoración.
Y vamos a ver algunos versículos bíblicos. Esther, capítulo 3, versículo 1 al 3. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró. Y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban en él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante ¿qué? Le encantaba que le adoraran. Se engrandeció su corazón y le adoraban a Amán, se inclinaban. Porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo, noten que hay un remanente, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Por qué razón? Porque Mardoqueo sabía perfectamente bien de que hay que adorar solamente ¿a quién? A Dios, a nadie más. No, hombre. Y sigue diciendo, y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Pregunto, hermanos. Mardoqueo conocía perfectamente bien la frase que dice: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Que lo único que hay que adorar es solamente a Dios porque es el creador. Una ley, por muy buena que sea, pero si esa ley se inmiscuye contra la ley de Dios, ¿a quién hay que obedecerle? A Dios primero. Las leyes son puestas por Dios. Los poderes civiles son puestos por Dios. Eso lo dice Pablo en Romanos 13. Pero los gobiernos políticos y civiles son buenos en su esfera legítima. Pero cuando la ley del Estado se inmiscuye contra las leyes divinas, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí, esta ley que estaba dando el rey Asuero para que se adorara a Amán, ¿se estaba inmiscuyendo con la ley de Dios? Sí. La ley, que es lo que decía: no tendrás otros dioses ajenos de ¿qué? Delante de mí, y les honrarás. ¿Por qué traspasas el mandamiento del rey? Mardoqueo sabía de que esa ley que había dado el rey político era una ley que se inmiscuía con los principios de la ley divina. Y aquí viene el desenlace, el conflicto. Amán, al ver de que había un Mardoqueo, un fiel discípulo de Dios, se llenó de ira. Se llenó de ira, muy interesante. Y quiero decirles algo muy importante. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Persia. Allí había muchos judíos que supuestamente conocían las leyes divinas. Pero ¿por qué la Biblia describe solamente a Mardoqueo, que no le rendía pleitesía a Amán? ¿Será que los otros habían caído en apostasía ya y estaban adorando a Amán, aún profesando ser pueblo de Dios? Eso significa que al final de la historia, hermano, muchos de la iglesia adventista van a ser arrastrados por la apostasía y van a seguir al sistema que más adelante lo vamos a estudiar. Aquí viene el desenlace y el conflicto. Noten qué es lo que pasó. Versículo 8 al 9 de Esther 3. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes. Noten qué interesante. Las leyes que este pueblo profesa son diferentes a las que nosotros obedecemos aquí. Y sigue diciendo: sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, de un rey civil. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. ¿Noten qué es lo que está tramando Amán? Aniquilarlos. ¿Por qué? Porque no le adoraban por culpa de Mardoqueo. Quería eliminar a todo el pueblo de Israel que estaba cautivo en Persia. Y sigue diciendo, noten cómo dice:
y al rey no le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos. ¿Qué quiere aquí Amán? Que se dé un decreto solamente porque no lo adora Mardoqueo a él. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos los tesoros del rey. No rendirle adoración a Amán, esto desataría un conflicto y un decreto de muerte por parte del rey político, del rey Asuero. ¿Qué está incluido en esta historia? Un remanente fiel, Mardoqueo. Los enemigos del remanente, ¿quién era? Amán y su esposa. La esposa de Amán era impía también. Y un tiempo de angustia que se describe en el capítulo 4 y versículos 1 al 3, porque se iba a dar un decreto de muerte. Y cuando Israel, los judíos, se dieron cuenta de ese decreto, hubo una angustia. Mire qué interesante, saber de que iban a ser muertos porque había uno que no adoraba a Amán, y era ¿qué? Mardoqueo. Mire qué interesante. Había un remanente allí que decía: aunque me maten y me vuelen la cabeza, pero no adoraremos ¿qué? No te adoraremos, no adoraremos a Amán. ¿Se acuerdan de los 3 hebreos en el valle de Dura? Hubo una gran apostasía. Todos los israelitas se adoraron a la imagen. Pero hubieron 3 hebreos que dijeron: aunque Dios nos defienda o no nos defienda, pero no adoraremos ¿qué? Tu imagen. Aunque nos muramos de hambre, pero no adoraremos tu imagen. Aunque nos quiten el trabajo, no adoraremos tu imagen. Aunque nos digan que nos van a matar, no adoraremos tu imagen. Aunque nos digan de que nos van a aplazar la materia en la universidad, no adoraremos tu imagen. Convicción y conversión son 2 cosas diferentes y unidas. Estaban convencidos, pero también estaba ¿qué? Convertido. No adoraremos tu imagen, aunque los maten. ¡Qué carácter! ¡Qué carácter! ¿Estamos preparados nosotros para eso, hermanos? Morir por Cristo, ¿estamos preparados? ¿Tiene valor usted morir por Cristo? No se apresure a proferir palabra. Porque una cosa es ser adventista en tiempo de paz, venir a la iglesia con su corbata bien arregladito, bien bañado, con su himnario en la mano y con su Biblia. Eso es un gozo, venir todos los sábados a la iglesia. En tiempo de paz cualquiera puede ser adventista. Pero que le digan de que le van a volar la cabeza a usted y a su esposa y a su familia porque se está congregando los sábados es otra cosa. Tener carácter a prueba de bala. Carácter. Morir por Cristo y por la verdad. No adoraremos tu imagen, aunque los mates. Mardoqueo no quería adorar. Y ustedes creen, si ustedes leen el Espíritu prosigue, Mardoqueo tranquilo, yo sé a quién adoro, yo sé a quién he creído. Si el rey da un decreto, que lo dé, pero no le rendiré adoración a Amán, porque la palabra dice que solamente a Dios hay que adorar. Miren qué interesante, y miren lo que pasó. Esther, capítulo 4, versículo 1 al 3. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con gran amargo y clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar delante de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos un gran luto, ayuno, lloro y lamentación, y cilicio y ceniza era la cama de muchos. Empezaron a clamarle a Dios para que los libertara. Un tiempo de angustia para el pueblo de Dios al saber de que el rey había dado un decreto,
un decreto de medos y persas, que no había retroceso. Aunque el rey dijera, me arrepiento, ya estaba firmado el decreto. ¿De dónde viene la frase, esta no es ley de medos y persas? Interesante. Algunos otros aspectos que vemos en esta historia: una demora de parte de Dios aparentemente para librar a su pueblo. La fe de los judíos es probada severamente y el pueblo de Dios es librado de las manos de sus enemigos. Mire qué interesante. Y yo me lleno de impacto, hermanos, que Dios está al control. Algunas veces, hermanos, pensamos de que todo está perdido, como que si el diablo está ganando la batalla sobre nosotros. Sí, pero se nos olvida que Dios está al control y que Dios tiene contado todos nuestros cabellos de la cabeza. Aparentemente los judíos sabían de que todo estaba perdido, que iban a ser exterminados por el decreto de muerte. Su fe fue probada, pero se les había olvidado que había un Dios que quita reyes y pone reyes, un Dios que es soberano. Y sabe, hermanos, que Dios está al control de nuestra vida, porque la Biblia dice que ese plan siniestro que Amán había tramado para matar a Mardoqueo y a los judíos, ese plan se volcó ¿contra quién? Contra él. Noten lo que dice Esther, capítulo 9, versículo 25. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos, noten que lo que había, cómo le llama aquí al plan malévolo que Amán había tramado, el designio que Amán había trazado contra los judíos, recayera ¿sobre qué? Sobre su cabeza, y que le colgaran a él y a sus hijos en la horca. Esa horca que había planeado para ahorcar a Mardoqueo fue para él. Tengamos cuidado, hermanos, cuando usted planee hacerle mal a su prójimo, no vaya a ser de que eso se le vaya a revocar contra usted. El proverbio dice, el que cava hoyo para hacer caer a su prójimo, eso se le va a revocar en él. La maldición entra por donde salió. Amán había planeado este plan siniestro y Dios está al control de su pueblo. Esa misma horca sirvió para él. Noten lo que dice Esther, capítulo 7, versículo 10. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira ¿de qué? Del rey. Tremendo, hermanos. Dios está al control. Dios está al control de nuestras vidas, hermanos. Dios sabe que tenemos que comer. Dios sabe que tenemos necesidades. ¿Sí? Dios está al control de nuestra vida. Aquí vemos nosotros cómo la providencia de Dios actúa para defender a su pueblo de un decreto de muerte de parte de un rey político, porque Amán buscaba adoración, la adoración en conflicto. ¿Por qué he dicho y he traído a esta historia, hermano? Porque esta historia, hermanos, nos refleja lo mismo que pasará el pueblo de Dios al final de los tiempos. Es idéntico lo que pasará el pueblo de Dios. Saben de que Apocalipsis 13 nos presenta que el gran conflicto entre el bien y el mal también será por la adoración. Satanás buscará adoración a través de los sistemas políticos y religiosos, que en Apocalipsis 13 están representados por dos bestias, una acuática y una terrestre. Voy a leerles algunos versículos bíblicos de Apocalipsis 13 donde está explícito el término adoración. Noten lo que dice Apocalipsis 13, versículos 3 y 4. Satanás buscando adoración al final del conflicto. Noten lo que dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón. Noten, adorar. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo
¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Pregunto, ¿Satanás al final de la historia busca que se le adore a través de estos sistemas llamados el dragón y la bestia? Sí. ¿Qué es lo que estará en conflicto al final de la historia? ¿Estará la adoración? Sí. Mire qué interesante, la adoración. Noten lo que dice el versículo 8 de Apocalipsis 13. Y adoraron todos los moradores de la tierra. Noten que Satanás buscando adoración a través de estos sistemas que se le llama la bestia. Y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Noten que está implícita la palabra que adoración. Apocalipsis 13, versículo 11 al 15, allí mismo. Noten qué es lo que hace la segunda bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, que hablaba como dragón. Esta palabra hablar como dragón representa en profecía bíblica cuando una nación da decretos y leyes civiles bajo pena de muerte por encima de los mandamientos de Dios. Eso es hablar como dragón. Cuando una nación da una ley civil, esa nación está hablando como dragón, porque las naciones hablan como a través de sus leyes. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace, noten que aquí no es que te pide si lo quieres hacer o no. Esto es un imperativo. Y hace, es un imperativo que indica que fuerza. Y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren. Noten que está implícito la adoración. Adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando, noten que está explícito el imperativo, mandando a los moradores de la tierra a que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hiciese matar. O sea que va a haber un decreto para quienes, para los que no adoren a la imagen de la bestia. ¿Va a haber un decreto de muerte? Sí. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Mire qué interesante. Ahora, ¿de dónde vienen estos términos? Solamente hay otro lugar en la Biblia donde un rey político mandó a hacer una imagen y este rey político mandó a dar un decreto religioso. Es la historia de Daniel 3, donde Nabucodonosor mandó a levantar una imagen en el Valle de Dura para que la adorasen al son de la música, de la bocina, del salterio. Noten qué interesante, un rey político dando un decreto religioso. Y para que entiendan esto, hermanos, que es la imagen de la bestia, quiero explicarles algo. Pongan atención. Los gobiernos civiles son puestos por Dios, pero en su esfera legítima. Cristo dijo, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los que estudian leyes, ¿cuál es la esfera legítima? Y saben algo, hermano, que los que estudian leyes tendrían que conocer la Biblia, porque las leyes son sacadas de la Biblia. ¿Y saben cuál fue el primer legislador según la Biblia? Hablando humanamente, fue Moisés. Dios le dio leyes a Moisés. Los gobiernos civiles han sido puestos por Dios pero para que gobiernen en su esfera legítima. ¿Cuál es la esfera del poder civil o de César? Es la esfera para que gobierne en la segunda tabla de la ley de los 10 mandamientos. El poder civil puede meter preso a alguien que ha robado, a alguien que haya matado, a alguien que haya levantado falso testimonio contra su prójimo, a alguien que haya cometido adulterio.
el poder civil tiene su sola potestad de meter a la cárcel a esa persona. Esa es la esfera del poder civil. El poder civil no se puede meter en la segunda tabla de la ley. Por ejemplo, el poder civil no puede decirle a ningún hermano: usted no se puede congregar los sábados en la iglesia, porque esa esfera no le corresponde al poder civil, porque tiene que ver con la primera tabla de la ley, que tiene que ver con adoración. Yo puedo adorar a una piedra y el gobierno civil no me puede meter preso por eso, porque esa no es la esfera del poder civil. Esa es mi relación con Dios, la primera tabla de la ley. El gobierno civil, la esfera legítima, es la segunda tabla. Inclusive Pablo, cuando habla del poder civil en Romanos 13, dice: porque no debas nada a nadie, paga el tributo, porque en esto se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo, no cometerás adulterio, no matarás, no hablarás falso testimonio. Son mandamientos que tienen que ver con la segunda tabla de la ley. O sea, el poder civil ha sido puesto por Dios para gobernar en la segunda tabla. O sea, Dios había puesto al rey Asuero, ¿para qué? Para que ejerciera su dominio en la esfera, en su esfera legítima. Dios había puesto al rey Nabucodonosor a gobernar en Babilonia, porque él quita reyes y pone reyes, pero para que Nabucodonosor gobierne en su esfera legítima. Pero vemos de que en el Valle de Dura, Nabucodonosor se está metiendo, ¿qué? En la primera tabla, dando un decreto, levantando una imagen y dando un decreto religioso. ¿Y con cuál tabla tiene que ver levantar una imagen? Con la primera tabla. Hay un mandamiento que dice en la primera tabla, que dice: no te harás imágenes ni tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Sí, y Nabucodonosor se estaba metiendo, ¿qué? En la primera tabla. Y los hebreos conocían perfectamente bien este principio y dijeron entonces: bueno, es cierto que Dios te ha puesto como rey en Babilonia, pero te estás pasando en una esfera que no te corresponde, por lo tanto no adoraremos tu imagen. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Por ejemplo, al presidente del país que tenemos hoy en la actualidad, que es Nayib Bukele, ¿quién lo ha puesto, hermano? ¿Dios o el diablo? Contesten. ¿Quién lo ha puesto a gobernar? Por ahorita, no. Sí, los que conocemos la Biblia tenemos que tener. Correcto, entonces, ¿quién decide poner y quién decide quitar? Dios, no es el diablo. El diablo no puede. ¿A quién va a poner el diablo? El diablo no puede hacer nada. El poder del diablo es limitado. Pero supongamos de que el presidente de El Salvador diga aquí: bueno, vamos a dar un decreto. Voy a firmar un decreto para que los hermanos de San Juan de los Merinos no se congreguen los sábados. Y si alguien se congrega, lo vamos a fusilar. ¿Es correcto eso que está haciendo el presidente? ¿Por qué? Porque esa no es la esfera del presidente. Se está metiendo en una esfera que no le corresponde. ¿Sí? Pero supongamos que el presidente diga: vamos a firmar una ley para meter preso a todos los que han robado, a todos los hermanos que han robado en la iglesia de San Juan de los Merinos, a que se hayan arrepentido, pero tienen esa fichada de delito. ¿Puede el gobierno dar ese decreto? ¿Puede el presidente o el órgano legislativo o ejecutivo, que es la Policía Nacional Civil, venir a capturar a un hermano, aunque esté aquí bien consagradito en la iglesia, pero que antes había ¿qué? Asesinado a dos personas? ¿Puede el gobierno venirlo a capturar aquí a la iglesia? ¿Ah? ¿A que esté arrepentido? Puede, pero tiene que pagarlo aquí en la tierra, eso es lo que ha cometido. Una cosa es mi relación con Dios, otra cosa es con el gobierno de la tierra. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Se colocaron en la línea que les quiero dar a entender. Que los reyes políticos han sido puestos por Dios, pero para gobernar en su esfera legítima. No se pueden pasar en la esfera que no le corresponde. Y esto estaba haciendo Asuero y el rey Nabucodonosor. Asuero estaba dando una ley que tenía que ver con adoración. Eso era una ley que no era su esfera del rey Asuero. Al final de la historia, hermanos, la iglesia se va a unir con el Estado para dar decretos y leyes civiles en contra de los mandamientos de Dios.
¿quién ha fundado la iglesia en esta tierra? Dios. ¿Y el Estado? Dios. ¿Son buenos ambos? Sí, pero ¿cómo? Separado. Cristo dijo, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que le debemos a César? Los impuestos. ¿Y a Dios qué es lo que le devolvemos? El diezmo. Pero yo digo, bueno, voy a darle el diezmo a César y el impuesto lo voy a pagar en la iglesia. ¿Es correcto eso? Jesucristo dijo, da al César lo que es del César. Pregunto, Jesús pagó los impuestos a César y que no era Dios Jesucristo, pues. ¿Pero por qué pagó los impuestos a César? Porque dijo, da a César lo que es del César. El gobierno civil es bueno, pero en su esfera legítima. ¿Me estoy dando a explicar? Una imagen de la bestia representa la unión de iglesia y Estado al final de la historia para unirse, para dar decretos legislativos en contra del remanente que representa un Mardoqueo a la puerta. La profecía dice que al final de la historia el cristianismo se va a unir con los poderes políticos y religiosos del mundo, no para establecer una unión para glorificar a Dios, sino para levantarse en rebelión contra Dios y su gobierno. La unidad es buena, pero con el objetivo de que se una en la verdad. Pero el Satanás al final de la historia va a buscar o va a unir al mundo político y religioso para rebelarse en contra de los mandamientos de Dios. O sea, va a haber una coalición. La unidad es buena, pero cuando la unidad está basada ¿qué? En la verdad, no en el error. Satanás al final de la historia va a unir a los poderes políticos y religiosos, pero en el error, no en la verdad. Es interesante, hermano. Voy a leerles, hermanos, algunas citas del Espíritu de Profecía, donde al final de la historia, hermanos, la historia se cumplirá. ¿Saben algo muy interesante, hermano? La Biblia dice que lo mismo que le pasó a Jesús también nos pasará a nosotros si somos fieles. ¿Saben de que cuando mataron a Jesús también hubo una coalición? Los judíos buscaron la ayuda del poder civil ¿de qué? De Roma. A Jesús le hicieron un juicio religioso y después un juicio político. Los judíos no podían dar el decreto de muerte. ¿Buscaron la ayuda de qué? Del poder civil de Roma, porque los romanos tenían cautivos a los judíos. Y saben algo muy interesante, hermano. En los tiempos de Jesús, los judíos se habían dividido en sectas o partidos políticos o partidos sociales. Todos eran judíos, pero que se habían dividido en sectas. Estaban los celotes, los herodianos, los esenios, los escribas, los fariseos. Tenían diferentes doctrinas y todos profesaban ser judíos. Pero a la hora de matar a Jesús, ¿sabe qué pasó? Se unieron, dejando sus diferencias doctrinales. Se unieron para pedirle al poder político de Roma que diera la orden de matar a Jesús. Y el pueblo en una voz dijeron: queremos que dejen libre a Barrabás y que maten a Jesús el Cristo. Dice el Espíritu de Profecía que a una voz los fariseos y los judíos rechazaron la teocracia. Es interesante, hermanos, que al final de la historia pasará lo mismo. El cristianismo, que aparentemente están divididos doctrinalmente, al final de la historia se van a unir en puntos comunes de doctrina para pedirle ayuda al poder político del Estado para que dicten leyes en contra ¿qué? De la ley de Dios. Habrá un remanente que denunciará esta coalición, esta unión de iglesia y Estado, y va a decir: nosotros no adoraremos tu imagen, no nos uniremos a estos sistemas porque están en rebelión contra Dios. Sí, mire cómo dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 425, párrafo 3. El decreto
que ha de proclamarse contra el pueblo de Dios será muy similar al que promulgó Asuero contra los judíos en el tiempo de la reina Esther. El edicto persa brotó de la malicia de Amán, noten, la maldad de Amán, hacia Mardoqueo. No porque Mardoqueo hubiese hecho daño, sino porque se negaba a mostrarle reverencia que pertenecía solamente ¿a quién? A Dios. La decisión del rey contra los judíos fue obtenida con falsas declaraciones, por calumnias contra ese pueblo peculiar. Es lo mismo que pasará al final de la historia. Nos van a levantar falsos testimonios. Cuando vean que no pueden defenderse con un escrito, van a usar otra alternativa y van a levantar calumnias contra nosotros. Dice el Espíritu de profecía de que cuando seamos llevados a los tribunales, al ver la sabiduría de los siervos de Dios, que no puedan revertirla, van a usar uso mejor del falso testimonio. Y es cierto, un hijo de Dios que tenga las escrituras no van a poder, cuando los hijos de Dios hablen en los tribunales, no van a poder encontrar nada por qué acusarle. Así que lo que van a hacer mejor, levantar falso testimonio. Es lo mismo que hicieron con Jesús y con Esteban. No pudieron encontrar ningún pecado. ¿Qué es lo que hicieron? Levantaron un falso testimonio. Este dice que es rey de los judíos. Y los fariseos metieron cizaña al rey Herodes. Rey de los judíos. O sea que se quiere hacer pasar como rey de Roma. Quiere quitar el puesto a César, a Herodes. Cizaña, falso testimonio. Y sigue diciendo, dice, Satanás inspiró el plan. Noten quién estaba detrás de todo esto. Satanás inspiró el plan a fin de librar la tierra de aquellos que preservaban el conocimiento del verdadero Dios. Pero sus maquinaciones fueron derrotadas por su poder contrario que reina entre los hijos de los hombres. Los ángeles que son poderosos en fortaleza fueron comisionados para que protegieran al pueblo de Dios. Y sigue diciendo, y las maquinaciones de sus adversarios recayeron sobre su propia cabeza. El mundo protestante de hoy, que ve en el pequeño grupo que guarda el sábado un Mardoqueo a la puerta, su carácter, su conducta, que expresan referencia por la ley de Dios, son una reprensión constante para los que han desechado el temor de Jehová y están pisoteando su sábado. De alguna manera hay que deshacerse de este molesto intruso, dirán ellos al final de la historia. Hay un remanente que no quiere someterse al régimen político y religioso. Lo que nos queda mejor que aniquilarlo. Y saben que es la última alternativa que le queda al diablo. Si el diablo no te puede engañar, el diablo va a buscar cómo aniquilarte. Noten cómo dice Profetas y Reyes, página 444. El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo de la observancia de los mandamientos, del mandamiento del sábado, un Mardoqueo a la puerta. ¿Quién representa a Mardoqueo hoy? El remanente fiel que guarda los mandamientos. Voy a leerle dos citas para terminar de Elena de White. Estas citas están en inglés, las traduje. Boletín de la Conferencia General del 13/4 de 1891. Noten cómo dicen esta poderosa cita. La palabra de Dios declara explícitamente que la ley divina será menospreciada, hollada por el mundo. Prevalecerá extraordinariamente la iniquidad. El llamado mundo protestante formará una coalición con el hombre de pecado, y la iglesia y el mundo estarán en una corrupta armonía. Aquí la crisis se aproxima al mundo. Las escrituras enseñan que el papado recuperará su pérdida de supremacía y que se volverá a encender los fuegos de la persecución debido a las serviles concesiones del mundo que se llama protestante. Hermanos, las iglesias protestantes se van a unir con el catolicismo romano para honrar ¿qué? Leyes que honren a Roma
Va a haber un Mardoqueo que no se someterá a esa unión y a esa coalición impía. Sí. Noten cómo dice la Review and Herald del 26/12 de 1899. Dice: así como Cristo fue odiado sin causa, también será odiado su pueblo por ser obediente a los mandamientos de Dios. Si aquel que fue puro, santo e inmaculado, que hizo bienes y solo bienes en nuestro mundo, fue tratado como vil criminal y condenado a muerte, sus discípulos no deben sino esperar un trato similar. No importa cuán impecable sea su vida e intachable su carácter, se ensalzarán decretos humanos, leyes hechas por agentes satánicos, con el pretexto de hacer el bien y contener el mal, pero al mismo tiempo los santos mandamientos de Dios serán menospreciados y humillados. Y todos los que demuestren su lealtad obedeciendo a la ley de Jehová deben de estar preparados para ser arrestados, ser llevados ante concilios que no tienen una norma de elevada, que es la santa ley de Dios. Me llamó la atención que dice la sierva del Señor: con el pretexto de hacer el bien y contener el mal, se ensalzarán leyes humanas. Saben de que la marca de la bestia, la ley dominical, vendrá con buenas intenciones, sutil y solapadamente. ¿Han oído ustedes hablar acerca del domingo de la familia? Del domingo verde, que lo que promueve el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, y en su encíclica Fratelli Tutti, las últimas dos encíclicas del Papa Francisco, donde cómo llama al mundo a que se unan en amor. Bien lindo, va, en amor. Ya no estemos divididos, unámoslos en amor. Guardemos el domingo, porque eso ayudará a que la tierra sea sanada del recalentamiento global, del cambio climático. ¿Qué tiene que ver el guardar el domingo con el recalentamiento climático? Con buenas intenciones, unámonos. Dejemos las diferencias, oremos para que Dios nos ayude, porque ya no soportamos el recalentamiento global. Es cierto, la capa de ozono se va haciendo más grande cada día más. Tanto cataclismo, trastorno de la tierra se debe al recalentamiento global. Y vemos cómo los gobiernos del mundo están promoviendo esto, pero están mezclando religión con cosas políticas. ¿Qué tiene que ver el domingo con ayudar al cambio climático? El día de la familia. Buenas intenciones. Si es bonito, sembremos árboles para que apaciguar el recalentamiento global. Pero detrás de todo eso, ¿qué? Satanás está preparando el terreno, ¿qué? Para la imposición de la marca de la bestia. La marca de la bestia vendrá sutilmente, sin que sospechemos. Preparémonos, hermanos, porque lo que se avecina al pueblo de Dios es terrible. No hay pueblo fecunda que pueda escribir lo que pasará al pueblo de Dios, solamente por ser fieles a los mandamientos de Dios. Hermanos, si hoy somos infieles en tiempo de paz, el profeta Jeremías dice: si corriste con los de a pie, ¿cómo contenderás con los de caballo? Si estamos en tiempo de paz, somos infieles. Iglesias adventistas muertas espiritualmente. Hermanos que por unos cuantos dólares van a trabajar. Y por diferentes motivos, que hermanos que no se congregan. Está bien, hermanos que se enferman, que no pueden venir porque están postrados en la cama. Pero hermanos, porque están enfriados, ya están peor, más fríos que el hielo. Muertos espiritualmente. Iglesias que están muertas espiritualmente. Y no voy a creer, hermanos, que solamente aquí es eso. Donde quiera que voy, la misma situación de la iglesia. En tiempo de paz, y no hay un reavivamiento en la iglesia. Y cuando venga la crisis, hermano, cuando lo vayan a buscar a su casa,
para matarlo, y lo llegan a buscar hasta con medios de comunicación. Bueno, hermano, ¿y usted hermano Nico, ¿y usted por qué guarda el sábado? Si la ley dice que debemos de guardar el día domingo. ¿Usted está de acuerdo en lo que está haciendo? ¿Prefiere ir a la muerte o a la cárcel? Y que salgamos en la televisión, el hermano Rafael en la televisión. Viene un tiempo, hermano, crítico, y esto va a suceder, hermano, que vamos a ser tildados como enemigos de la ley y el orden, porque no los sometemos a la ley humana, idénticamente como lo que pasó en los días de la reina Esther. Y no es broma, se acordarán que algún día van a decir: lo que decía el hermano Rafael es cierto, y no lo digo yo, sino que está escrito en la Biblia y en el espíritu de profecía. Hermanos, hoy que estamos en el tiempo de paz, debemos de reafirmar nuestro carácter para que cuando venga la prueba refulge como el oro, porque el oro, cuando viene la prueba, se hace más brillante, más hermoso. Hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros y nos pueda dar la victoria sobre nuestros enemigos. Dios les bendiga.